En primera instancia agradecerles por la presencia de ustedes. Luego de eso también esperar que todo esté bien a nivel de salud más que todo. Y preguntarles con qué ánimos llegamos de esta semana. Chicas, Con los mejores ánimos, dicen, para iniciar la semana, una nueva jornada de clase. ya me parecería que no ingresaron con tantos buenos ánimos. Casi me asusto. Bien, ¿qué tienen que contarme? ¿Qué ha habido de novedades? ¿Qué hay de bueno? ¿Cómo estamos en la parte de clases? Todo bien, dicen. Bien, eso espero y aspiro. A ver, ¿quién me cuenta? Voluntarios, ya saben cómo funciona esto. Eh, ¿qué vimos la clase anterior? Sobre el proyecto, Lice, Ya, ¿qué nomás dijimos? del tema, de cómo teníamos que hacer cómo íbamos a elegir el tema. A mí me rechazó como 50.000 temas. Al Eh, final elegí uno. Siempre tenemos que votar por ahí algún tipo de cuña, ¿no? Ajá. A ver, cuénteme, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ya vimos esta parte del tema. ¿Qué más vimos en la parte de avance de procesador de texto? Considerando que el tema va a centrarse en su desarrollo en un procesador de texto, vamos a tener que ir desarrollando algunas cosas ahí y por ende debemos aprender a manejarlo bien, ¿cierto? A ver, chicas, ¿qué más? ¿Qué más vimos? No me dirán que no hemos visto nada más. Columnas, Lice. Ya vimos textos en columnas, ¿qué más? Dicen, vimos cómo cambiar por ejemplo, la hoja de lo que está en formato vertical y desde cómo queremos cambiar a horizontal, o sea, ponerle el documento en horizontal. Ya. Sí, cuando necesitamos hojas intercaladas. Ya, bien, ¿qué más? No me dirán que no vimos nada más. Los saltos de página, dicen. Ah, bueno, hicimos aplicación de salto de página. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los buscadores científicos. Ya hemos visto también la parte de buscadores científicos para lo que tiene que ver con referencias. Sí, entonces, ya hemos ido desarrollando algunas actividades, algunas acciones dentro de esto. Vimos con ustedes la parte de tablas de referencia. No, todavía. No me digan que no todavía. No, dice. Ya. Además nos estamos basando en el trabajo en grupo, dice. Claro, a ver, es que esta viene a ser la parte ideal y real de lo que nosotros tenemos que ir desarrollando. Sí, a ver,
Por ahí creo que ya me confundí de ejemplo. Voy a compartir pantalla, ¿ya? Perdón. Listo. En estos momentos estoy presentando mi pantalla. Y esta parte no vimos con ustedes. No, dice. Ya, perfecto. Fregado yo. Quítate de aquí. Listo. Ya, a ver. No vi la parte de marcadores. Estilos. Eso sí vimos. Sí, eso sí vimos bien. Los estilos de texto, ¿cierto? Ya. Vimos los estilos de texto. Y la parte de referencias. Citas bibliográficas. Eso sí vimos con ustedes, claro. Ya digo. Por ahí ando con otro curso algo similar. Entonces básicamente va por ahí. Ya, listo. Bien. Recordarles que no es un trabajo mío. Bien, nosotros cuando queremos, a ver, hemos hablado de la palabra navegación en mucho tiempo, no conmigo, sino lo hablamos de manera real, le hablamos de manera constante. ¿Qué entendemos por navegar? Chicas. Se puede decir, le dicen buscar información. Buscar información. ¿Qué más entendemos por navegar? ¿No están todas acá? Pero parece que no. A ver, cuéntenme, ¿en qué más entendemos por navegar? Tal vez informarnos. Tal vez informarnos. Le dicen explorar de una página en otra. Explorar. Cuando yo hablo de navegar, lo que comúnmente estoy diciendo es que voy a explorar. Sí. La pregunta siempre va a ser, ¿y qué exploro? ¿Qué tengo que contar? ¿Qué me tienen que decir? Sí. Entonces, bajo esas circunstancias, debemos nosotros establecer de manera correcta qué viene a ser para nosotros un navegar, qué viene a ser para nosotros un explorar. ¿Ya? Y deberíamos ir entendiendo, o se debería ir entendiendo, que cuando nosotros hablamos de navegar, comúnmente vamos a establecer que es una forma de trabajar, una forma de establecer, ¿cómo se llama? De establecer búsquedas, de establecer movimiento, de establecer, perdón, de establecer títulos, de establecer objetos, establecer ese tipo de cosas dentro de un aspecto netamente informativo. ¿A qué me refiero? Comúnmente nosotros hablamos de navegar cuando estamos en internet o estamos frente a un navegador, valga la redundancia, de internet. Y por eso casi siempre le asociamos solamente con búsqueda y no le asociamos con movilización. Cuando yo abro un navegador de internet, sí, estamos acá, ¿cierto? Upa. Cuando yo abro un navegador de internet, miren, yo puedo hacer lo siguiente. Sí, comúnmente le asocio con búsquedas.
Pero si conozco directamente el sitio, vengo al sitio web. Entonces eso también se llama navegar. Cuando yo estoy en un documento, ¿sí? Si yo tengo un documento como en este caso que me dice 7 páginas, capaz que no es mucho, pero ¿qué pasa si yo estoy en un documento que tiene 100 páginas? ¿Qué hago yo con ese documento? Sí, cuando nosotros venimos y aplicamos estilos, sí, es específicamente para irnos a este espacio de referencia, y yo puedo ir generando una tabla de contenido. Comúnmente nosotros les llamamos índice. ¿Ya? Acá tengo una tabla de contenido. ¿Y qué me sirve o para qué me sirve esta tabla de contenido? Yo le doy un clic sobre uno de estos espacios que está en la tabla, ¿sí? Y me envía al sitio donde se encuentra o donde establece su título. Entonces estoy generando una forma de navegación en el documento. Si estamos, sí, aplico estilos de fuente. Luego de eso me voy a referencias, digo tabla de contenido y selecciono tabla automática. ¿Sí estamos? Sí, licenciado. Listo. Esa es una forma de ir generando una navegación mucho más certera dentro de mi documento. Pero yo puedo ir desarrollando algo adicional. Me esperan un segundito. Ya. Déjenme ver. Por acá tengo algo. Bien. Hay otra forma de ir generando navegación dentro de un mismo documento. Y para esto se genera lo que comúnmente se llama hiperenlaces, ¿sí? O hipervínculos. ¿Alguien ha escuchado esta palabra? No, son, o sea, te redireccionan a la página donde consultaste la información, por así Ya, siempre y cuando nosotros hablemos de internet. Bueno, vámonos para acá. Nuevamente. Ya estamos tarde. Voy a buscar hipervínculos. Sí. Estos textos que yo tengo comúnmente en mi buscador con azul me sirve para darle un clic y abrir una nueva pestaña, ¿cierto? Eso es lo que comúnmente hacemos. Y eso es un hiperenlace o un hipervínculo. ¿Sí estamos? Sí, licenciado. Listo. Miren, y acá tengo uno que me dice ir al principio de página. Esperemos, ¿sí? Y se me viene hacia la parte inicial. Esa también viene a ser, ese también viene a ser un hiperenlace, viene a ser un hipervínculo, viene a ser una forma de navegación. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el hipervínculo que comúnmente yo tengo en el buscador me abre contenidos en otra ventana y por eso yo lo abro en otra pestaña. Sí, es decir, me redirecciona. Pero cuando yo tengo hipervínculos como el de acá que me dice ir al principio de página, lo que me hace es darme una forma de navegación en mi propio documento. ¿Ya? Entonces, para eso nosotros vamos a trabajar dentro de este documento. Recuerden, a ustedes les pasé el documento original, este documento para que hagan práctica. Sí, licenciado. Ya. Entonces, la idea es que nosotros de este texto que estamos teniendo le vayamos insertando todo lo que consideremos necesario. Sí. Lo primero que voy a hacer es determinar cómo yo me voy a movilizar dentro de mi documento. Ya tengo una forma.
Una forma es por medio de la tabla de contenido. Sí. Pero otra forma es creando hipervínculos o hiperenlaces o enlaces o vínculos dentro de mi documento. Para esto debo ir entendiendo algunos términos como tal. Término número 1, el qué es una sección. ¿Qué es una sección de un documento? ¿Quién me puede decir? Chicos, ¿qué es una sección de un documento? Listen, tal vez puede ser la opción de formato o el diseño de las páginas específicas. No. Pero bueno, ya me dieron una opción y eso es bueno. No precisamente, no va por esos lados. ¿Qué más creen ustedes que puede ser una sección de un documento? Una parte que conforma el documento, dicen. Una parte que conforma el documento. ¿Hablamos de un espacio del documento? ¿O de qué hablamos? Pueden ser las, como es las columnas, pies de página. Ya. Justamente, a ver, recuerden que no son solamente esas. Sí, pueden ser. Por ahí me lo dijeron, pueden ser. Cuando yo hablo de una sección de documento, estoy hablando de una parte del documento. Estoy hablando de un espacio que puede ser considerado propio o autónomo. Si nosotros hablamos comúnmente de un documento, ¿como cuál creen ustedes que sea su parte fundamental? ¿Qué creen ustedes que podría identificarse como una sección de documento? En cualquier documento, no nos interesa en estos momentos cuál documento es, pero ¿qué consideran ustedes que podría ser? Chicas, yo tengo un documento cualquiera, sí, y yo digo, este documento está separado por partes. ¿Ya? ¿Cuál creen ustedes que sean las secciones de ese documento? ¿Cómo podríamos hablarlo? Denme ejemplos así muy generales, pero que me identifiquen partes de un documento. Pueden ser las columnas, pie de página, eso. Ya. A ver, hablamos del pie de página que puede ser parte de una sección, sí. Pero ¿qué más creen ustedes que puede ser un documento? Perdón, una sección de un documento. Sí, a ver, si nosotros le hablamos o hablamos de un documento o nosotros ponemos, más bien dicho, un ejemplo de una sección de un documento, ¿como cuál creen ustedes que puede ser? La tabla de contenido podría. No precisamente. A ver, imaginémonos primero el documento. ¿Qué documento se imaginan ustedes? Porque esa es una parte fundamental. De pronto podríamos estar dando muchos ejemplos, pero al final de cuentas debemos centrarnos primero en el ejemplo. Entonces, ¿cómo qué creen ustedes que puede ser una sección de documento? Chicos, chicas.
A ver, díganme primero, ¿en qué documento están pensando? Por ejemplo, el encabezado puede ser. No, a ver, díganme, ahora cambiamos la dinámica, porque de pronto estamos lanzando muchos ejemplos y posiblemente esos ejemplos no son los adecuados. Pero no son los adecuados por algo sencillo. Posiblemente yo estoy formulando mal la pregunta. Entonces ahora yo quiero saber cuál es el documento que ustedes están imaginándose. Lisa, ¿se puede decir un ensayo? No, a ver, un ensayo ya. A ver, hablamos de ese documento ensayo. ¿Qué nomás contiene ese documento? Inicio, desarrollo, conclusiones. Ya, inicio, desarrollo, conclusiones. ¿Cuáles serían las secciones? Los pasos. A ver, pero vamos con el ejemplo más concreto, verán. Estoy con un documento, ¿cierto? Me dicen ensayo. ¿Ya? Perfecto, el documento ensayo. Ahora necesito que me digan cuáles consideran que son las secciones de ese documento, porque estaban hablándome que la sección puede ser parte de un documento. ¿Ya? Ahora ya tenemos un ejemplo concreto, se llama ensayo. ¿Cuáles serán las partes de ese documento? El inicio, el desarrollo, Ya, el fin. perfecto. Encabezado. Sí, a ver, nosotros tenemos un documento que se llama ensayo. Listo, perfecto. Ahora, de ese documento que se llama ensayo, yo voy a tener algunas características y algunas condiciones que me pueden determinar que sea un documento como tal. Sí, y ese documento sencillamente está dividido en el inicio, en el... ¿Cómo se llama? En los objetivos, en el desarrollo, sí. Entonces ahí yo ya tengo un ejemplo claro de lo que puede ser un documento. Al tener ese ejemplo, yo puedo ir ganando o puedo ir solventando muchas cosas. ¿Por qué motivo puedo ir solventando? ¿Por qué motivo puedo ir generando? ¿Por qué motivo puedo ir estableciendo algunos otros tipos de criterio? Por algo muy sencillo, como les digo. El documento como tal me debe dar a mí, perdón, me debe dar a mí cierto tipo de características en las cuales yo les pueda dividir. El documento ensayo ya me dijeron cómo le puedo dividir. El documento libro, ¿cómo le dividiría? Chicas. ¿Cómo consideran ustedes que puedo dividir el documento libro? Por capítulos, ese. Ah, por capítulos. Sí. Entonces sí nos estamos dando cuenta cómo yo puedo ir desarrollando mi espacio en secciones. Ese es uno de los aspectos que se debe determinar. Por si acaso, el capítulo es visible, pero lo que no va a ser visible es la sección. Sí, porque yo puedo darle un nombre. De la misma manera, yo puedo ir dividiendo mi documento por algo mucho más elemental, que son posiciones exactas. La sección va a corresponder a hojas enteras. Yo no puedo decir que solamente esto va a ser mi sección, ¿sí? Porque toda esta hoja se transformaría en la sección, ¿ya?
Pero yo sí puedo decir que este inicio de acá sí me puede representar un espacio en el documento. Sí. ¿Y cómo le voy a llamar a esto? A esto le voy a llamar marcador. ¿Ya? Voy a trabajar primero con los marcadores. Se sugiere que se vaya agregando algo que me identifique que es un marcador. Por decirles algo, resumen, marcador. ¿Sí? Y le doy un clic en agregar. ¿Se visualiza el marcador? No se visualiza. Y ese es uno de los aspectos que siempre hay que ir considerando. Los marcadores no se van a visualizar, pero nosotros sabemos que se encuentran ahí. ¿Ya? Entonces, aquí yo ya tengo primer aspecto o primera consideración dentro de. ¿Sí? Yo tengo algo que se llama marcador. ¿Ya? Listo. Voy a generar otro marcador. Y ahora le voy a poner aquí, antes de este número 3, digo vínculo, marcador. Y le voy a llamar 3 marcador. ¿Sí? Agregar. ¿Ya? Entonces yo estoy en el inicio del documento. Recuerden, mi documento va a tener muchas páginas porque en ocasiones dicen, pero profe, ¿para qué me sirve generar un marcador si yo puedo navegar de manera sencilla? Sí, yo puedo hacer eso siempre y cuando las páginas sean pocas. Si las páginas son muchas, ya empezamos a tener cierto tipo de inconvenientes. ¿Ya? Entonces, recordemos, marcador me va a generar un espacio dentro de. Presiono Control I. Yo vengo a la ventana que es de buscar, reemplazar, ir a. Recuerden, yo tengo como 100 páginas en mi documento. ¿Sí? Y acá me dice página, sección, línea y me dice marcador. Selecciono marcador. Y yo puedo irme a cualquiera de los que tengo. En este caso tengo 2 marcadores registrados. Digo 3 marcador, ir a. ¿Sí? Salgo de aquí y miren en dónde está el cursor. Donde que yo puse un nombre al espacio. Si yo doy un par de enter, ¿sí? Me voy nuevamente arriba, digo control I, por lo general me aparece página, digo marcador y necesito que se me vaya al marcador 3. Ir a. Se moviliza igual que lo que desarrollé anteriormente. ¿Sí? Entonces, el marcador se va movilizando de acuerdo a lo que yo voy insertando o voy eliminando. Ya, ese es uno de los aspectos que se debe considerar. Porque en ocasiones dicen, pero ya aquí sí ya no tiene chiste, donde que el marcador se borre así de sencillo. Entonces por ese motivo necesitamos obligatoriamente ir trabajando con este tipo de cosas. Esa era una forma y estaba generando una forma de navegación. Entonces, yo puedo generar dentro de mi documento, voy a generar algo, cualquier texto puedo poner, por si acaso. Y le voy a poner como hiperenlace 01, hiperenlace 02. Recuerden, cualquier texto yo puedo poner una imagen y puedo ir generando esto. ¿Sí? Voy a marcar el texto. Puedo venirme a insertar. Puedo dentro de insertar vínculos y acá selecciono nuevamente vínculo. ¿Sí? Y me va a aparecer esta página o esta caja de diálogo que se encuentra
en la pantalla. Pero así también puedo presionar Control Alt K. Marco el texto y presiono Control Alt K. Me lleva al mismo. Por si acaso me dice texto, yo puedo modificar el texto que se encuentra escrito. Sí, pero por cuestiones de trabajo voy a dejar el mismo. ¿Ya? Ahora, en primera instancia me dice archivo o página web existente. Es decir, yo puedo hacer un hiperenlace para un trabajo fuera, para algo que se encuentre fuera de lo que yo estoy desarrollando. Sí, puedo desarrollar ese tipo de cosas. Pero también puedo ir determinando, puedo ir realizando hiperenlaces que me ayuden a otro tipo de trabajo. ¿Ya? Que es justamente el navegar dentro de este documento. ¿Sí? Y cuando yo navego dentro de este documento, tengo que seleccionar en el costado izquierdo lugar de este documento. ¿Qué me va a aparecer? Como yo estoy trabajando con estilos de texto, me va a aparecer los títulos, título 1, título 2. ¿Sí? Y también me va a aparecer los marcadores. Entonces, cuando yo realizo este tipo de trabajo, yo puedo hacer los hiperenlaces por medio de los títulos o también por medio de los marcadores. En este caso voy a seleccionar marcador. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando trabajo con estilos de fuente y trabajo con los estilos título, es mucho más práctico hacerle que funcione, ¿cómo se llama? La tabla de contenido. ¿Sí? Entonces, al primero le selecciono resumen marcador y al segundo digo 3 marcador. Con la tecla control y presionándole un clic me voy al marcador. El primero estaba en resumen. ¿Sí? El segundo se encontraba al lado del número 3. ¿Ya? ¿Preguntas? Chicas, chicos. Ninguna, Lice. Ah, ya me iban a hacer asustar y iba a decir, ¿siguen por ahí? Listo. Bueno, hasta el momento me dicen ninguna pregunta. Sí. Entonces, si yo les digo, vamos a trabajar con ABCD proceso, ¿no vamos a tener inconvenientes en realizarlo? Chicos. No, Lice. Ya, entonces, hasta el momento creo que vamos entendiendo de lo que se trata. ¿Ya? Y bueno, me parece bueno que no tengamos inconvenientes hasta el momento. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros ya podríamos, como les decía, ir insertando cierto tipo de características a las formas de trabajo, a los espacios que uno va teniendo. Comúnmente lo deberíamos utilizar cuando tenemos una cantidad excesiva de tamaño en mi documento. Sí, si yo no tengo un tamaño muy grande, no es útil esto de acá. Entonces, en pocas palabras, lo que les estoy diciendo, cuando ustedes generen su proyecto de graduación, cuando ustedes realicen en informes muy amplios, muy completos dentro de su estructura organizativa, posiblemente sea útil esto de los esta parte de los, ¿cómo se llama? De los marcadores. Pero en otros casos, en otros aspectos, posiblemente no sea tanto. Entonces, todo siempre va a quedar en relación a lo que su organización en sí desarrolle, a lo que su organización en sí realice. Porque en ocasiones decimos, y como creo que les he repetido algunas ocasiones de esto,
decimos, ¿y para qué me da tantas cosas si esto de aquí no lo voy a utilizar? Va a depender mucho de la organización en la que ustedes se encuentren. Va a depender mucho en relación al trabajo que ustedes realicen. Porque en ocasiones pueden decir, no, yo no necesito esto, no lo voy a hacer, no está especificado para mí y ya. Pero en ocasiones pueda que sí. Así que, por favor, recordemos estos aspectos siempre, sí, para evitar cualquier tipo de inconveniente dentro del desarrollo de nuestra práctica profesional laboral. Bien, ahora, ¿qué más nosotros deberíamos identificar? Como les dije, una de ellas tiene que ver con la parte de secciones. Ahora, ¿dónde yo tengo esto de secciones? Primero me voy a disposición, voy a configurar página, ¿sí? Solo para ir visualizando. En aplicar a, ya me dice esta sección. Cuando ustedes tienen páginas solamente en vertical, se va a mantener como una sola sección y la sección se va a llamar documento. Cuando ustedes tienen varias páginas entre horizontales y verticales, cada una de estas se empieza a llamar secciones, ¿sí? Miren, le abro con doble clic, le abro el encabezado y pie de página, me dice sección 1, ¿sí lo estamos visualizando? Sí, Lisa. Y en horizontal me dice sección 2, pero en vertical sección 3, nuevamente horizontal sección 4, y todo eso empieza sección 5 y es sección 5 hasta finalizar. ¿Por qué? Porque ya no tengo más páginas en horizontal. Cuando yo movilizo de horizontal hacia vertical, automáticamente se me crean o se me genera esta parte de secciones, ¿sí? Cuando yo desarrollo este tipo de trabajo, debo entender que las secciones me van a ayudar en múltiples aspectos a la parte de ir configurando márgenes, porque ese es uno de los aspectos principales que comúnmente nosotros tenemos, ¿sí? Me puede ir configurando la parte de ¿qué más me puede configurar? Me puede configurar la parte de formas de impresión, ¿sí? Entonces yo puedo ir teniendo muchas aplicaciones dentro de mi forma de trabajo, ¿ya? Y es importante que hagamos notar o que siempre se noten esto de las secciones, porque en ocasiones de igual manera, lo mismo que me suelen decir, ¿cómo se llama? ¿Y para qué los marcadores? No, las secciones son importantes cuando yo tengo una carga alta de trabajo, una carga alta de documentos. ¿Han visualizado libros que tengan un encabezado para páginas para páginas pares y otro para páginas impares? No han visualizado eso. Así, Lisa, sí, hemos. Ya, a ver, veo que en casos sí, en otros casos no. A ver, hay ocasiones que de acuerdo a la revista en la que esté trabajando, de acuerdo a múltiples aspectos. Recuerden, aquí estamos viendo o estamos visualizando ejemplos que podrían darse, no que ya se están dando. Esa parte siempre irla considerando para que después no digan y esto de aquí ya no sé dónde y me perdí. Sí, entonces cuando yo tengo libros, cuando yo tengo por ahí algunos aspectos por ir encontrando, comúnmente cada editorial o muchas de las editoriales empiezan a buscar nuevas formas de llamar la atención por diferentes aspectos. Uno de ellos viene a ser el diseño, ¿sí?
¿Qué diseño? El diseño del libro. En el libro, ¿qué tenemos comúnmente como diseño? En algunos casos podrán tener esto que les digo de las páginas pares de una manera, las páginas impares de otra manera. Y el Word me permite desarrollar eso. ¿Por qué? Porque me permite ir generando por secciones diferente tipo de encabezado. Me permite ir generando por secciones diferente tipo de numeración. ¿Sí? Entonces, bajo ese tipo de argumento y bajo ese tipo de establecimiento debemos ir identificando libros completos. Posiblemente van a encontrarse libros que las primeras páginas están numeradas en romanos. Posiblemente van a encontrarse libros que las numeraciones de páginas ya en el desarrollo van a estar en arábigo, y en algunos casos posiblemente las páginas no tienen ni numeración. Entonces todo eso es porque se maneja ya en la actualidad. Antes lo deben haber hecho de alguna otra manera a nivel de imprentas, pero en la actualidad con la parte de Word van desarrollando algunas cosas por separado. ¿Sí? Entonces, nosotros por ahí ya vimos que existen secciones. Me voy a venir a la última página. ¿Sí? Me posiciono en el primer espacio. Recuerden, tenía 5 secciones. Digo saltos y digo salto de sección. Me dice página siguiente. Perdón. Puedo hacerle página continua, que es lo que voy a hacer en estos momentos. Puedo hacer páginas pares y páginas impares. ¿Sí? Entonces digo continuo. Perdón. Como habíamos visto anteriormente, sí, teníamos 5 secciones. Caramba. Listo. Pero ahora, ¿cuántas tengo? Tengo la sección 6, tengo la sección 5. La horizontal es 4, la vertical es 3. ¿Sí? Y si aquí yo hago un salto de página con un control enter, la sección 3 sigue siendo esta hoja. La hoja anterior también es sección 3. ¿Sí? Entonces yo puedo ir almacenando secciones. Recuerden, hemos visto hoy la parte de vínculos, hemos visto la parte de marcadores, estamos viendo esta parte de secciones. ¿Y por qué motivo? Me voy a venir a la primera, voy a darle un doble clic en la parte alta, en la parte de arriba, y voy a poner un mensaje: Instituto Superior Tecnológico María Natalia Vaca. ¿Ya? Y acá le voy a dar cierto tipo de atributos. Listo, como para visualizarlo. Y miren acá, ¿qué pasó con el encabezado? Le salían todas las hojas. Listo. Pero yo, por esta forma de visualizar, no quiero que en el 2 sea aquí. Ahora, si yo le modifico en la sección 2, se me va a modificar en la 1. ¿Qué tengo que desarrollar primero? Hay una pestaña dentro del nuevo menú que se abre, encabezado y pie de página, que me dice vincular a la anterior. Yo le voy a desvincular, ¿sí? Por si acaso, no se elimina. Lo único que voy a hacer es trabajar por separado. Esto de acá. Y a este le voy a enviar a la derecha. Le voy a poner con letra roja. Y arriba sigue estando a la izquierda y con letra negra. Pero acá me aparece lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le desvinculo. Al número 3 le voy a hacer centrado. A ver. Le voy a dejar el mismo amarillo, pero le voy a sombrear. ¿Sí? Miren el número 2. Miren el número 1. Y acá me sigue apareciendo lo mismo. Entonces, en las horizontales era... Ah, caramba, cierto. Tengo que desvincularle. Si no le desvinculo, se me modifica todo.
¿sí? Como está ya desvinculado, le voy a quitar el color y le voy a enviar a la derecha. Entonces miren, cada uno maneja su propia forma, ¿sí? Les hago una pregunta. Dime. Y si yo solo quiero poner en la primera página y en las demás no, ¿de ley me puedo quitar o no? Solo... Claro, solo se pero va- a ver, mira, pero ahí debes manejar dos secciones. Sí. ¿Por qué? Porque la primera página es la que vas a tener con encabezado y el resto ya no las vas a tener. Si tú quieres tener más tipos de encabezado, entonces hay que seguir jugando con esto de aquí de una manera mucho más práctica. Ujú. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? No, Lizzy. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos llegando a hacer con esto de acá? ¿O qué es lo que nosotros estamos realizando con este tipo de formas de trabajo? Sí, es empezar a manejar redacción, pero redacción que puede verse... perdón. Que puede verse subutilizada en ocasiones porque no estamos aplicando muchas cosas que deberíamos aplicar. Ahora, como les digo siempre, no en todos los casos vamos a utilizar todo. Ese es un aspecto que no deberíamos perderle nunca de vista. En ocasiones nosotros cogemos cierto tipo de aspectos y decimos, no, pero a ver, si me va a explicar es porque lo voy a utilizar, pero no siempre se lo va a utilizar, ¿ya? Esto es como una técnica de... ¿cómo se llama? De desarrollo. No en todos los casos todas las técnicas son útiles, no en todos los casos deberíamos aplicar la misma técnica, no en todos los casos vamos a establecer que... ¿cómo se llama? Que solamente desarrollo del lenguaje es para los niños, ¿ya? Entonces, va por esos principios, por favor. Siempre vayan considerando este tipo de trabajo de una forma, como una forma necesaria, pero que no siempre se la va a utilizar, ¿sí? ¿Están ahí? Sí, Lizzy. Bien suelen decir que estas clases parecen de espiritismo, ¿no? El famoso ¿me escuchan? Ya, a ver. Entonces, por aquí nosotros ya vamos a ir desarrollando cierto tipo de aspectos, cierto tipo de cosas que debemos empezar a enmarcar. Y por ese motivo también vamos a ir desarrollando algunos aspectos de trabajo como tal, ¿sí? Como les suelo decir, hay muchas cosas que toca aplicar y esa aplicación siempre va a estar enmarcada dentro de la práctica. Si nosotros no practicamos, es casi un hecho que vamos a olvidar lo que estamos desarrollando. Entonces, por esos aspectos, hoy también está planificado cierto espacio de práctica. Sí, de nosotros va a depender o debe depender el que desarrollemos de buena y correcta manera estas cosas.
Así que la práctica va a consistir en dos cuestiones. Por si acaso, esto tiene que ver con el trabajo semanal, pero vamos a tomarnos lo que resta de la hora para desarrollarlo. Sí, lo primero, debemos hasta las 14 horas con 10 minutos, vamos a tener un espacio de descanso, el descanso obligatorio, el que debemos salir a estirar las piernas, el descanso que nos debe enfocar el trabajo en nosotros, sí, en un trabajo de oxigenación, porque recuerden, siempre va a saturar este tipo de medios de formas de trabajo, nos va a ir saturando, nos va a ir generando cierto tipo de situación que no es la más adecuada. Lo segundo que vamos a hacer es ingresarnos a buscar un texto amplio. Si desean el mismo trabajo que tenemos, vayan copiando en más veces esta parte del trabajo. ¿Sí? Vamos a irle aplicando estilos de fuente, vamos a ir aplicando la parte de saltos de página. Si quieren por ahí ir jugando, vayan trabajando con algo de atributos dentro de esto. Vamos a desarrollar 4 hipervínculos, ¿sí? Vamos a desarrollar la tabla de contenido. Con ustedes vimos la parte de citas bibliográficas, sí me dijeron, ¿cierto? Sí, Lice. Ya. Vamos a desarrollar unas 4 citas bibliográficas. No importa que no sean del tema, sí, porque me van a decir, profe, pero eso no es del tema. Ya, la idea es la práctica, ¿no? Como les digo, esto va enmarcado más allá del conocimiento como por ser conocimiento, va enmarcado en un plano de desarrollo como tal. Entonces, bajo esa proyección, vamos a ir desarrollando también esto de la tabla de contenido. Vamos a ir desarrollando, ¿cómo se llama? Debemos ir desarrollando también la parte que acabamos, la parte que acabamos de ver en estos momentos en relación a las secciones. Sí, necesito trabajar con páginas horizontales, verticales y todo lo demás. El trabajo no es que lo van a culminar hoy. El trabajo tenemos para culminarlo hasta el día domingo, pero hoy deben presentarme un avance. El avance va a consistir en la misma dinámica que hemos utilizado. Sí, vamos a trabajar, van a trabajar ustedes en esta parte y me van a enviar al WhatsApp, van a enviarme el archivo que ustedes están realizando. Recuerden, en la parte inicial del archivo, por favor, va a ir su nombre, ¿ya? Y eso me lo envían hasta 5 minutos antes de las 3. Quien se demore más allá de las 3 de la tarde, le hago como trabajo en clase no válido. Sí, necesito ver hasta dónde avanzamos, pero arrancamos a partir de las 2:10. ¿Ya? Dime, Alejandra. No sé si es mi internet, pero bueno, lo escuché medio entrecortado. Tenemos que entregarle hoy. Algo me dijo y ella no lo escuché más. Sí, hoy va una parte. No van a culminar el trabajo porque en sí es algo medio largo. Pero sí necesito que tenga algunas páginas. Traten de que el trabajo se convierta en unas 20 páginas. Copien y peguen lo mismo que tenemos varias veces el documento y vayan desarrollando todo esto que se está realizando. Para la próxima semana vamos a tener una evaluación práctica de algo de esto. Entonces la idea es que esta práctica sirva también para esa parte de evaluación. Dice cualquier investigación. Sí, eso no es problema.
Recuerden, como van a ser trabajos netamente por práctica académica, no es problema. No van a ser publicados, no va a ser nada de ese tipo de cosas. ¿Sí? Listen, pero como dice, sí puede ir el documento que usted nos envió con el texto repetido, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces, listo, chicas. Está la tarea planificada, está la tarea entregada. Vamos a necesitar desarrollar la tarea. Sí. Yo tengo una pregunta. Dime. Dice, lo que pasa es que yo estoy recibiendo clases en mi teléfono desde mi trabajo. ¿Y cómo puedo enviarle la tarea? Muy buena pregunta. A ver. ¿Y tú trabajas? ¿Hasta qué hora trabajas? A 5 o 5:30, dice. Ya. A ver, Daisy, en tu caso me envías hasta hoy en la noche, igual por mensaje, pero me informas, me dices, profe, recuerde que hablé con usted en este espacio, ¿sí? Listo, chicas. Voy a dejar de grabar porque si no nos vamos a quedar sin espacio como tal de lo que deben tomarse, y desde las 2:10 en adelante a trabajar en lo que habíamos quedado. Recuerden, yo ya cierro esta conexión, cualquier cosa lo hacemos vía WhatsApp, ¿sí?